nació de nuevo. Porque si a usted le pegaron fue una lavada, pues obviamente que tiene que fumar un cigarrillo para que le quite el frío después de la lavada. Pero si en realidad nació de nuevo, entonces el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo lo comprueba? Aquí dice, las cosas viejas. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Las que antes hacían. Las cosas viejas pasaron. Ahora, todas. ¿Cuáles? Todas son hechas nuevas. Diga gloria a Dios. ¿Qué más debe saber el que es bautizado en Jesús? 8:1. Ahora pues, ustedes deben saber que aunque existen muchas maneras y formas de condenación, Pablo dice, ahora pues, ninguna. Hermano, dije, ninguna. Acuérdense que hace unos días atrás dijimos que lo más difícil para un cristiano es condenar. ¿Qué mire lo que está diciendo Pablo? Ahora pues, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Regina 11. Para los que están en Cristo. O sea que esto no se trata de religión, se trata de Cristo. ¿Aló? Por eso usted y yo no podemos entrar en ese costal de ser religiosos. Aunque parezca religión. La gente cree que esto es religión como cualquier otra religión, como cualquier otra iglesia, porque claro, uno va a cualquier iglesia cristiana evangélica y es casi lo mismo. Es más, hay algunas iglesias que se visten mejor que nosotros, se ven más bonitos que nosotros. ¿Aló? Pero es que no se trata de la razón social, no se trata de religión, sino que se dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, a mí cada vez me gusta más la palabra estar en. Para los que están en Cristo Jesús. Y agrega además Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga gloria al Señor. ¿Cuántas cosas debemos saber hasta ahora? 1. Que no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni hembra, sino que todos en Cristo Jesús somos uno. Todos. Que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. 3. Que para el que está en Cristo no existe ninguna condenación. Diga gloria a Dios. ¿Le gusta eso o no? Hermano, y si no, váyase para otra parte, porque ¿qué más le podemos decir? Cosas tremendas el Señor tiene. Así que el creyente ha sido sumergido en Jesucristo. Sumergido en Jesucristo. Con el resultado de que Él está en Cristo. Acuérdense que dijimos que nosotros estamos en Cristo y Cristo en. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de Juan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aleluya. Bueno, vamos a decir que sí. Allí es donde ha sido puesto, o sea, ese está en Cristo, entonces ahora nos da una posición.
El cristiano ha sido puesto en Cristo, colocado e instalado. Yo estoy instalado en Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo soy iglesia, estoy instalado en la roca. ¿Aló? La que está en los agujeros de la peña. O sea, a la iglesia del Señor no hay que buscarla en otra parte, hay que buscarla en la roca. Hay que buscarla en la peña, porque ahí es donde está la iglesia. Entonces dice que nosotros estamos instalados en Cristo y por ello a menudo nos referimos con respecto al cristiano a la posición que el creyente tiene. Alabanzas al Señor. Ahora sí, aquí está el ejercicio que hicimos de Juan. Hay dos grandes verdades entonces que se repiten una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. Uno, ¿cuál? Bautismo. Y dos, morar. El bautismo, entonces, cuando yo me bautizo, el bautismo me pone en Dios, en Cristo. Y Él mora, y el morar me pone ¿a quién? A Dios en mí. Aleluya. El Señor dijo esto, o lo predijo con esta relación que hay entre Dios y el creyente en Juan 14:20. Él dijo: vosotros en mí, vosotros en mí. Eso es bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y yo en vosotros. Ese es el morar. Esa es la llenura del Espíritu Santo en el cristiano. Entonces yo estoy en Cristo y Cristo en mí, y por eso somos. Entonces él continúa el capítulo diciendo: Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Diga gloria a Dios. Hermano, a mí me parece eso maravilloso. Yo no sé a usted, de pronto le parezca normal, pero a mí me parece maravilloso. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Amén. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo. Vamos entendiendo eso. Eso es, hermano, eso es realmente maravilloso. Aquí otra vez estamos confirmando lo que también hemos venido diciendo. Origen, acuérdense, origen. Escuche lo que Jesús dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre. Amén. Y vosotros en mí. Y yo. Entonces, Dios es el origen de Cristo. Cristo el origen de todo varón. Y el varón el origen de toda. Y Cristo el origen de la iglesia. Aleluya. Así que nosotros tenemos que saber de dónde venimos, de quién salimos, y nos tenemos que sentir muy bien con eso. No somos el resultado de un concilio por allá en el 325. No. Somos el resultado de una ecuación extraordinaria que Dios hizo. Lo divino en lo humano cobró vida, y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Alabanzas, alabanzas. Lo divino en lo humano, que
también lo vimos el domingo, no en la dominical, sino en Boca Mariana. O sea, el Señor nos está ayudando mucho, hermanos. Mire, todo ese hilo de la interpretación de la Biblia, cómo se va dando. Entonces nosotros no somos el resultado de la reunión de unos teólogos, unos pensadores bíblicos, o como la gente dice, ustedes son los luteranos. No. Lutero entendió lo que nosotros entendimos, pero si lo entendió era porque ya estaba. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, ojo a eso, porque es importante que la iglesia entienda quiénes somos y de dónde venimos y para dónde vamos. En el capítulo 17 de Juan, el verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mira esta relación tremenda. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren lo que Jesús está diciendo. O sea, cuando nosotros no hacemos la unidad, no estamos permitiendo que el mundo conozca a Cristo. Léalo. Leo otra vez. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, ¿quiénes? La iglesia. Sean uno en nosotros. Y cuando esa unidad de la cabeza y el cuerpo se da, entonces dice el Señor, para que el mundo es el que está afuera, que no cree, para que el mundo crea que tú. Mire lo importante que es tener claro qué es lo que es la iglesia. Porque con el solo saber de lo que somos, y una vez que nos comportamos digno de lo que somos, estamos diciéndole al mundo un testimonio. Y estamos obligando al mundo a que crea. Alabanzas. ¿Va conmigo? Aleluya. Ok. Estamos hablando de la gente que es bautizada. Aquí entonces paramos con respecto al saber y vamos a pensar en esto. Si yo he sido bautizado en Jesucristo, entonces eso significa que yo he sido, amén, uno, bautizado en su muerte. Dos, bautizado en su sepultura. Tres, bautizado en su resurrección. Y cuatro, bautizado en su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que realmente es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Aló? Miren todo lo que es el bautismo en el nombre de Jesús. Eso no es solamente para que me digan hermano y para ponerme una falda larga y para... No, Señor, es que son muchas las cosas que el bautismo me regala. Amén. Aleluya. Amén. Me permite participar con Jesús en su muerte. Me permite participar con Jesús en su sepultura. Me permite participar con Jesús en su resurrección. Y me permite participar en el cuerpo de Cristo. Y alguien dirá, pero ¿cuál es la gracia de participar con un muerto y ser sepultado con un muerto?
Pues la gracia de eso es que al dar todos esos pasos con Él, por eso es que vamos a poder resucitar a la manera de Él. Amén. ¿Aló? El mundo entero o el resto del mundo religioso también va a resucitar. Pero como ellos no fueron participantes de este bautismo, entonces tampoco son participantes de estos 4 aspectos. Así que la resurrección de ellos no tiene la característica de la nuestra. La nuestra tiene la característica que resucitamos para pasar derecho al reino de los cielos. Aleluya. Y por eso se nos dará la naturaleza y el cuerpo del Cristo resucitado. Pero hemos de haber participado ¿en qué? En su muerte, en su sepultura, en su resurrección y haber sido parte del cuerpo de Cristo. ¿Oyó lo que dije? Parte del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda resucitar. Alabanzas. ¿Me está copiando? Así que ser bautizado en el bautismo de Jesucristo, entonces uno es ser bautizado en su muerte. Lo dice Romanos 6:3, que es el versículo donde estamos parados. ¿O no sabéis? Recuerden que estamos definiendo la palabra saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la pregunta que Pablo quiere resolver y que quiere que nosotros sepamos qué es ser bautizado. Amén. En Cristo Jesús. ¿O no sabéis? 2. Somos bautizados en su resurrección, en su sepultura. Romanos 6:4, o sea, estamos en el mismo capítulo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para muerte de qué? El viejo hombre, el mundo. Amén. Para muerte por el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros, si quiere, parafrasee la palabra y diga, así también nosotros resucitemos para vida nueva. Diga gloria a Dios. Así que en nosotros se da que nosotros somos renacidos. Amén. Pero vamos a ser, ¿cómo se diría ahí? Porque si digo resucitados es una sola resurrección, pero ¿cómo digo yo para decir re 2 veces? Doblemente resucitados. Sí, pero es que no suena bonito, yo quiero que suene bonito. Resucitados a la doble, sí, bueno, está bien. Porque morimos al pecado, pero resucitamos para Dios. Pero tenemos que morir físicamente y tendremos que resucitar para el reino de los cielos. Alabanzas al Señor. Así que nosotros hemos sido renacidos, resucitados y revestidos. No. Definitivamente Dios nos ama mucho, hermanos. Revestidos. Vamos en la ¿qué? En la 2. La 3. Ser bautizados en su resurrección. Ahí en el mismo capítulo. Porque si fuimos plantados, oiga esto, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, obviamente, o sea, es un proceso obvio que se tiene que dar en el creyente, lo seremos en la de su resurrección. O sea, si ya se cumplió en nosotros los otros pasos, amén, pues también este tercero se va a cumplir. No te quedarás en el sepulcro. Amén. Dígale amén a eso. Los muertos en Cristo
resucitarán primero. Y eso, hermano, pareciera quien no entiende eso de las resurrecciones, no le da importancia. Pero resucitar en la primera resurrección es nada más y nada menos que tener garantía de salvación. Amén. Escuche eso. Quien no resucita en la primera resurrección no le garantizan salvación, le garantizan muerte, condenación. Por lo menos eso dice la Biblia. Por eso se llama resurrección de vida y resurrección de condenación. 4. Ser bautizados en Cristo es también ser bautizado en su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Pablo a los Corintios en el capítulo 2, el verso 13 dice: porque por un solo espíritu, ¿aló? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabanzas. Por eso es que, hermano, a esto de ser iglesia, de que Dios lo bendiga, hermano, de que somos el cuerpo, a eso hay que darle importancia. Amén. Hay que darle valor. Hay que ponerlo en alto y hay que sentirnos realmente orgullosos de lo que Dios nos ha permitido ser en Cristo. Amén. Así que entonces la historia de Cristo ha llegado a ser mi propia historia, porque yo estoy en Cristo. Diga conmigo: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. De modo que su muerte es mi muerte, su sepultura es mi sepultura, pero su resurrección es mi resurrección. Y oiga esto: y su ascensión es la mía. Amén. Es la mía. Amén. Tan real es que Él ya nos ve con Él en el cielo. Alabanzas. Amén. Tan real es que Él ya nos ve con Él sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Qué bueno tener una historia con Cristo. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, o sea, ese poder de su fuerza. 1:19 dice que operó en Cristo, la cual operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ojo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Aleluya. Nos hizo sentar con Él. Alabanzas al Señor. Entonces el 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Note que ese no es un acto que se va a dar en Dios, es un acto que Él ya lo dio por Él. Dígale amén a eso, hermano. Amén. Pero mire todo este proceso, todo esto que tenemos que saber, que tenemos que entender. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Va conmigo ahí? Vale. ¿Vamos en qué número? ¿Ya en los 4? Sí. Así que en Cristo estoy sentado. ¿En dónde? En lugares celestiales.
El cristiano entonces está estrechamente identificado en y con. Hola. Acuérdese, la expresión en me da posición. Y la expresión con me da participación. Me da compañía. Yo estaré con vosotros todos los lunes. Todos los días. Ah, listo. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos en Cristo y Cristo está con o en nosotros. Aleluya. Que el Señor Jesús pudo decir a Saulo de tal manera, o sea, esto es tan real que el Señor, cuando Pablo lo estaba persiguiendo, él le dijo: ¿por qué? ¿Por qué me persigues? O sea, es tan real el cuerpo de Cristo y Cristo siendo la cabeza, que él dijo: usted me está persiguiendo a mí. Yo me imagino que Pablo por allá rápidamente caviló, se respondió y dijo: no, pero no, ¿cómo así? No, yo de ti, Señor, tengo un respeto reverente, yo soy guardador de la ley. Yo persigo son unos evangélicos herejes que son una doctrina y toda chueca. Aleluya. No se alegra por eso. Amén. Que el Señor diga: es que esos son mi cuerpo. Ellos son mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Aleluya. Por eso el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Amén. Cuando el cuerpo, que es la iglesia, es herida, la cabeza, que es Cristo, pues lo siente y reacciona. Y por eso el Señor le dijo: lo mejor es que te arrepientas, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ok, ahora entonces vamos a hablar de efectos de ese bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Mire todo lo que es el bautismo. Llevamos harto rato hablando del bautismo. Alabanzas al Señor. De un solo versículo estamos hablando de la importancia. Lo primero, que el bautismo es entonces por cuanto estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Yo he sido identificado con Él, o sea, tengo los ADNs. Amén. Yo tengo el ADN de Dios, Cristo. Verso 12 del capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. O sea, le sacaron el ADN y dio como resultado hijo de Dios. Gloria a Dios. Hola. A ti te sacaron sangre y salió hijo de Dios. Amén. Oiga, que eres hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con prueba de ADN. Amén. Entonces hemos sido identificados con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. De modo que el bautismo es una figura del hecho de que yo morí con Él y que resucité con Él. ¿Hola? El bautismo es esa figura: muerte, sepultura y resurrección. Yo morí con Él y resucité con Él. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tremendo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dígale amén a eso, y se entregó a sí mismo Amén. Amén. por mí. Amén. Gloria al Señor.
Pero la clave de este texto es que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo morí con Él Amén. para poder ser sepultado con Él y para poder resucitar con Él. Alabanzas. Es un proceso cristiano, hermano, tremendo. Por eso acuérdense que comenzamos preguntando, ¿qué es vida cristiana? 2. Por cuanto estoy en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? No se canse de que yo le pregunte todas las veces, que yo necesito que usted se establezca en Cristo. ¿Aló? Amén. Usted no sienta que vive en otro mundo, en otra esfera. No, estamos en Cristo. Amén. Vivimos en Cristo, estamos anclados en Cristo y estamos escondidos en Cristo. Por cuanto estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura, ya lo vimos hace un rato. De modo que el bautismo en agua es una figura del hecho de que yo no tengo una nueva vida, yo tengo una nueva vida y un nuevo andar. Amén. Ese nuevo andar no es que usted ahora anda todo picado, no, es que ya no anda por sendas chuecas. Sí, amén, amén. ¿Ok? Amén. Ese es el nuevo andar, no es que entonces tiene que cambiar de caminado. Mano, pero es que no puedo caminar de otra manera. Pues camine como siempre he caminado, pero camine por sendas Aleluya. derechas. Amén. Amén. Esa es la expresión andar. Amén. Porque ya nosotros andamos en vida nueva. Y esa vida nueva entonces tiene obras nuevas. Entonces ese andar es el ejercicio. El ejercicio cristiano. Diga gloria a Dios. Andamos en vida nueva. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados otra vez en. Sí, yo no sé por qué. Tremendo, ¿no? Creados en Cristo Jesús. Y póngale sentido al texto. Cuando Dios hizo al hombre, Jesús estaba ahí. Aló. No, póngale claro lo que se pregunta. Cuando Dios hizo a Adán, Jesús estaba ahí. ¿Sí? O sea, el Hijo de Dios es eterno. Pregunto. Cuando Jehová Dios hizo a Adán, al hombre, es decir, creados en Cristo Jesús, ¿Jesús estaba ahí? Así que sí o no, hermano. Madure. Señor. Jesús fue primogénito, o sea, ya estaba. ¿Sí? Ah, vale. Queda suspendido el diaconado por una falsa doctrina. A eso es lo que me gusta, ponerlos a patinar para que estudien. Bueno, Jesús. Jesús es el primogénito de toda creación. Sí. O sea, ¿sí estaba o no estaba? Fue creado a imagen y semejanza de él. Sí. Entonces, Necesariamente tendríamos que llevar la imagen de Cristo, pero con el hombre perdió esa imagen. Ahora Dios está haciendo esa nueva criatura a la semejanza de Cristo. y entonces. Señora. O sea, se entiende que Dios creó a Jesús, o sea, estaba ahí porque es espíritu. Jesús fue cuando se hizo el hombre en el tiempo. Obviamente tenía que estar ahí porque Jesús es Dios. Bastante. Señor. Señora. Pues sí estaba porque Jesucristo es la manifestación de Dios hecha carne. Ajá. Pues obviamente estaba. Jesucristo es Dios. Sí, claro, es cristiano, pero es Dios mismo, ¿no?
porque entonces sí, es entonces estamos diciendo otra cosa. Señor, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo estaba, pero no se había manifestado en carne. aprendan. Ahora cuidado, ojo, en el principio era el verbo, y el verbo, quieto ahí, y aquel verbo, ¿cuándo se hizo carne? ¿Estaba o no estaba? No estaba. Ahora, entonces, ¿cómo desenredamos eso? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los voy a dejar ahí y les va a tocar pensar todo este mes. Ojo que las dos palabritas, las dos palabras que están aquí, que son claves, uno, hechura y creados, están en Génesis 1, 26 y 27. 1, 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre. Las dos palabritas que están en el texto y el capítulo 2 de Efesios están en Génesis 1:26. Porque somos hechura suya. Hagamos. Pero eso es en un tiempo futuro. O sea, para la iglesia. Ajá. En Cristo. ¿Y qué? Pues que Dios estaba diciendo como en profecía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Por eso, eso es entonces. lo que somos nosotros, imagen y semejanza de Jesucristo. Ajá. Y entonces. No, vas bien, pero es que la pregunta es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. La pregunta es, yo no estoy preguntando si eso es profecía, si eso es escatología, si eso es iglesia. Estoy preguntando, ¿estaba Cristo cuando Dios creó al hombre? Eso es lo que estoy preguntando. Usted me está respondiendo otra cosa. En lo cierto, pero me está respondiendo otra cosa. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que las dos palabras, en Génesis 1:26 y 1:27, están en este texto. ¿Ok? Somos hechura, creados. Hagamos al hombre, 1:26. Y el 1:27, y creó, creados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para buenas obras. Les queda una tareita. Menos mal que tienen un mes. ¿No, Jesús? Usted no quiere estudiar, usted quiere responder de una vez para no estudiar. Hagamos al hombre, acción de hacer. Sí, Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. sí. Y luego en el capítulo, Acción de crear. Génesis capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre. Sí. Pues ahí hay tres acciones. Hagamos, crear Y formar. Son tres acciones. Ajá. Y entonces. Usted me quiere poner a estudiar a mí también todo el mes. Ok. Bueno, miren, esto es lo rico de la palabra. Amén. Y claro, uno se para y dice, uy, no, esto es enredado. No. Siempre la Biblia responde a la Biblia. No hay un solo versículo ciego. ¿Ok?
No hay un versículo ciego que usted llega y dice, ¿quién me encharqué? ¿Tú tienes salida? No. Les decía esto el domingo, que un versículo, por eso es que la palabra está profunda, porque un versículo lo hace usted. Si usted hiciera un análisis profundo del versículo, el versículo lo hace ir por toda la Biblia. Amén. Señor. Y pasas al versículo siguiente y él te hace ir por toda la Biblia. Entonces, no hay versículos ciegos. Entonces, como tenemos que hablar gruesito, amén, pero estudien. En un mes llegar aquí, ¿qué hubo, hermanos? Quedamos en el 2.10 de Hebreos, de Efesios. ¿Qué trajeron? ¿Aló? ¿De qué estamos hablando? Pero sí, pero ¿de qué? Estamos hablando de unos puntos del bautismo, pero ¿qué? Efectos de ser bautizado. O sea, ¿qué es lo que pasó cuando yo me bauticé? Entonces aquí está hablando que en ese bautismo se cumplió algo que el Señor profetizó en Génesis. Entonces, cuando el bautismo del hombre se está dando, Dios está creando una nueva criatura. Pero Jesús no estaba allá. Cuando Pablo está diciendo somos creados en Cristo, se está hablando del acto milagroso de aquí. Amén. Amén. Porque es que yo estoy naciendo como nueva criatura, estoy siendo creado en Cristo. Cristo es mi molde. Amén. ¿Aló? Pero, obviamente que ahora sí lo que dice a mi abogado, entonces ese crear de Efesios, de Génesis 1.26 y 1.27, tiene que ver con la postrimería de la iglesia, porque en Génesis 1.26 Dios propuso, dijo, hagamos. Pero Él no hizo lo que propuso en el 1.26. Así que el hagamos es una acción continuada, a la que Dios todavía le sigue apostando. Amén. Por eso cada vez que alguien se bautiza, Dios está creando una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no les toca que estudien. Bueno, si entendieron. ¿Sí entendieron? Hola. Amén. El Señor sigue creando. Y sigue haciendo. ¿Con quiénes está haciendo? Con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas y con los pastores. Con ellos está haciendo. Y cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, Dios está creando a uno conforme a ¿quién? A Cristo. Porque la imagen del 1.26 que tenemos que llevar es la imagen de Cristo. Note el relato del 4.12 de Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, de la estatura y de la imagen. Amén. ¿Aló? ¿Aló, Jesús? ¿Va a seguir poniendo problema? Hay no recuerdo el versículo que dice, según nos escogió en él, en Antes. Cristo, antes de la fundación del mundo. Como la pregunta es, si Cristo estaba antes de la... No, porque es que eso que tú estás diciendo es escogencia. Aquí estoy hablando de creación. Ojo con eso, señor. Tú estás diciendo, fuimos escogidos, seleccionados en él antes de la fundación del mundo. Pero aquí yo estoy hablando de creación, que es diferente. Una cosa es escoger y otra cosa es crear. Tú vas al concesionario y escoges el carro. Y un mes después lo compras. El Señor nos escogió y nos compró en la cruz. Amén. Años, siglos después. ¿Ok? A esta gente yo la voy a comprar. Y eso se dio hasta después. Muchos siglos después en la cruz. Entonces no es lo mismo escoger que crear. ¿Ok? ¿Listo?
Yo no me quisiera ir, pero me toca. Vamos a ofrendar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?